logró divisar unas figuras humanas que al acercarse estallaron al unísono en un grito sordo. Eran dos mujeres afro. Bienvenido a Leyenda. La pregunta del día de hoy es: ¿crees que te pareces a tus padres? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El día de hoy abordaremos uno de los casos más sorprendentes y abominables por la cantidad de torturas a las que fueron sometidas las víctimas y por las escenas tan terroríficas que sucedieron alrededor de este caso. Tal vez, como reza ese común dicho popular, es mejor temerles a los vivos que a los muertos, sea cierto. Y este caso nos podría demostrar que esa afirmación es en muchos casos verídica. El día de hoy, Leyendas, hablaremos no de un asesino porque puede que el término se le quede corto. El día de hoy hablaremos del demonio Gary Michael Heidnik, también conocido como el coleccionista de mujeres o el sembrador de bebés. Pero sin más dilaciones, yo soy Tesla y te conectas a Test Misterios. El 24 de marzo de 1987 era un día como cualquiera para Vincent Nelson. Se encontraba tranquilo en su casa y lo último que esperaba ese día era una visita. Había anochecido hacía muy poco tiempo y Vincent escuchó que golpeaban a su puerta. Se levantó con parsimonia y al abrir la puerta se quedó helado. Del otro lado se encontraba Josefina, su exnovia, a quien no veía desde hace 4 meses. El estado de su amante era precario, estaba notablemente más delgada y sus ojos, inyectados en sangre, parecían estar al borde del delirio. Sin permitirle preguntas o explicaciones, Josefina empezó a contar una historia increíble y poco articulada en la que Nelson entendió confusamente algo sobre un secuestro, comida de perro combinada con las extremidades de una mujer, un pozo donde sufría torturas y abusos. En principio Nelson creyó que su expareja se había vuelto completamente loca, pero la enorme desesperación mediante la cual esta mujer estaba contando esta historia lo hizo intuir algo. Un poco más calmada, Josefina le contó a su expareja que había estado secuestrada durante 4 meses en la casa de un demente y que había podido escapar, pero que si se quedaba, las otras personas que tenía secuestradas corrían peligro. A pesar de la incredulidad del Nelson, lo más lógico resultaría confrontar al hombre para que la dejara en paz, pero Josefina insistió en que tenían que llamar a la policía. Horas más tarde, ante el llamado de esta pareja, acudieron 2 agentes de la policía y al preguntarles a los adultos qué había sucedido, una vez más el monólogo de la mujer comenzó. Si para Nelson la historia había parecido un mal juego, para los agentes de la policía fue un completo chiste. ¿Cómo era posible que su propio secuestrador la hubiera dejado libre al menos por un corto periodo de tiempo? Aún así, Josefina continuó insistiendo con desesperación, pero ella, como diera lugar, tenía que demostrar que lo que estaba contando era la verdad. De pronto, en un momento de lucidez, recordó que su propio cuerpo contaba la historia incluso mejor que su boca. Así que se levantó la falda y les mostró a los hombres las cicatrices dejadas por los grilletes con las que había sido maniatada durante todo su cautiverio. Fue en ese momento en el que la historia para los 3 hombres empezó a tener sentido. En un momento pensaron que lo más adecuado sería ir directamente hasta la casa del acusado, pero Josefina ya tenía planeado todo. El hombre la recogería a medianoche en una gasolinería cerca de donde se encontraban en ese momento. Sería entonces este momento, el de la gasolinería, el momento perfecto para que el hombre no tuviera la posibilidad de tomar represalias
contra las otras mujeres que Josefina mencionaba que estaban en las fauces de este depravado. Como había mencionado, Josefina hacia la medianoche en la gasolinería ingresó un Cadillac conducido por un hombre de aproximadamente 40 años. Se estacionó tranquilamente y esperó por su cautiva. Su sorpresa no fue demasiado grande cuando los dos oficiales lo encañaron mientras le gritaban que tenía que salir inmediatamente del auto. Gary Michael Heidnik, con una sonrisa irónica y de superioridad, preguntó: ¿esto es por los pagos de manutención infantil? Los policías, desconcertados, simplemente dijeron que era un asunto muchísimo más serio. En ese momento, y sin saberlo, habían detenido a uno de los psicópatas más grandes de la historia reciente de los Estados Unidos. Gary Michael Heidnik nació el 12 de noviembre de 1943 en Eastlake, Ohio, hijo de Michael y Ellen Heidnik, una pareja con serios problemas de convivencia a causa de la adicción al alcohol que ambos tenían. Gary fue el primero de dos hermanos. Sin embargo, su infancia no fue nada sencilla debido a los problemas de sus padres. Se separaron cuando el pequeño niño tenía apenas 3 años de edad. Durante 4 años vivieron con su madre y luego volvieron a vivir con su padre, que se había casado nuevamente. Para el pequeño Gary, el amor siempre fue una especie de cuento de hadas. Su realidad estaba completamente permeada por el dolor. En vez de caricias, recibió golpes. En vez de atención, recibió humillaciones. Su padre lo maltrató física y psicológicamente desde que era un bebé. A causa de estos actos, el pequeño niño desarrolló una personalidad huidiza y temerosa. Su dificultad para relacionarse con las personas era notable. La vida de Gary no fue fácil, pero su manera de huir del mundo siempre fue interesándose por el mundo militar. Así que cuando solo tenía 14 años ingresó en la academia militar. Su vida como futuro militar fue prominente. Sus mayores lo consideran un individuo dotado para la actividad militar y lo tuvieron siempre en alta estima. No obstante, el joven nunca terminó la academia, pero para Gary su futuro estaba claro. A los 18 tomó la decisión de unirse al ejército de los Estados Unidos. Con calificaciones excelentes y con un futuro prominente por delante, todos sus superiores suponían que este joven sería un excelente soldado. No obstante, y a pesar de las recomendaciones de los sargentos y generales, Gary nunca logró especializarse en ningún campo. En consecuencia, se dedicó a la medicina como militar, pero su carrera se vio obstruida por una enfermedad. Gary fue diagnosticado con trastorno esquizoide de personalidad, razón por la cual tuvo que ser licenciado con honores del ejército. Así Gary podría vivir el resto de su vida sin preocupaciones económicas. En 1971, Heidnik, después de varios intentos fallidos por estudiar medicina, decidió abrir una iglesia a la que llamó Iglesia Unida de los Ministros de Dios, de la que él mismo se hizo obispo. Con el paso de los años, Heidnik empezó a amasar una fortuna. El dinero que ingresaba a su cuenta por medio de la iglesia estaba libre de impuestos y mediante inversiones en la bolsa obtuvo más de $500,000. Pero el dinero no era la única fijación de Heidnik. El hombre tenía una fijación por las mujeres afro o con retrasos mentales. Este monstruo, en ebullición casi desde el momento de su nacimiento, no era como un hombre común. Sus límites para distinguir lo bueno de lo malo eran prácticamente nulos. Su vida criminal empieza oficialmente en el año 1976 cuando disparó sin piedad al rostro de un hombre que le había ofrecido alquilar una casa. Pero esto no era sino una pequeña muestra de lo que este hombre era capaz. Para 1978 mantenía una relación sentimental con Ann Janet Davison, una mujer que padecía de dificultades cognitivas y con quien este depravado disfrutaba teniendo una relación abusiva llena de maltrato.
No obstante, la única y más afectada no fue la propia pareja Ann Janet. Ella tenía una hermana que se encontraba internada en una institución para personas con discapacidades intelectuales, y el hombre decidió ayudar a su pareja para sacarla de la institución. A simple vista parecería un acto de caridad, pero no había nada más lejos de la realidad. El verdadero objetivo de este sádico era aprovecharse de la hermana de su pareja. Alberta, hermana de Ann Janet, fue la primera víctima de las depravaciones mentales de Gary Heinick. Este ser perverso la encerró en un almacén de su casa, donde abusaba de ella y la sometía a violencia física. Al enterarse de esto, su hermana Ann Janet avisó a las autoridades competentes, que procedieron a arrestarlo. Al realizar las pruebas a la inocente Alberta, se constataron no solo los abusos íntimos y físicos, sino que además se encontró que Heinick la había contagiado de una enfermedad venérea. Por este suceso, Heinick fue encerrado durante años en instituciones mentales bajo la estricta vigilancia de psiquiatras, pero posteriormente saldría libre para seguir cometiendo sus pérfidos actos. La última señal de alarma que sonó para que el mundo se diera cuenta que este hombre no podía seguir libre por las calles de Estados Unidos vino precisamente pocos meses después de que Heinick contrajera matrimonio con una ciudadana filipina que vivía en el país. El hombre disfrutaba humillarla y le procuraba violencia psicológica cuando la obligaba a ver cómo mantenía relaciones con hasta 3 mujeres al mismo tiempo. Naturalmente, la mujer decidió denunciarlo, pero nadie tomó acciones. Betty Disto se separó de Heinick, que para 1985 ya tenía 3 hijos, todos frutos de las relaciones que mantenía con mujeres de cariños pagados. Eran cerca de las 5 de la mañana cuando el escuadrón de la policía, liderado por el teniente James Hansen, arribó a la propiedad de Gary Michael Heinick. La propiedad de luces hacia afuera era como cualquier otra en los Estados Unidos. Al ingresar, los oficiales no vieron nada extraño, pero ya sabían que lo que buscaban no se encontraba en la superficie. Tenían que buscar un conducto subterráneo que los llevara al sótano, donde, según la información de Josefina Rivera, se encontraban secuestradas 3 mujeres. Uno de los primeros hombres en encontrar el camino que conducía al sótano fue David Savage, uno de los oficiales que horas antes había arrestado a Heinick. Para cuando el oficial Savage encontró la puerta que daba paso al pequeño cuarto subterráneo, todo su cuerpo temblaba. Una vez abrió la puerta, lo primero que notó fue el ambiente pesado que emanaba de la habitación. Parecía un infierno gélido. El frío era demasiado intenso. Savage caminó a tientas por la poco alumbrada habitación. En medio de sus pasos, logró divisar unas figuras humanas que, al acercarse, estallaron al unísono en un grito sordo. Eran 2 mujeres afro que se encontraban semidesnudas acostadas en un colchón sucio y maloliente. Su única protección para el frío que helaba todo el entorno era una fina manta con la que las 2 se cubrían intentando mantener un poco de calor, y unas blusas que poco o nada cubrían. El oficial trató de tranquilizarlas diciendo que estaba ahí para ayudarlas. Se percató que las mujeres estaban maniatadas a un tubo ubicado en el techo. El cruel individuo las mantenía todo el tiempo aprisionadas con grilletes. Una vez las mujeres se tranquilizaron un poco, el oficial Savage les preguntó si había más mujeres en la habitación. Las 2 chicas señalaron hacia un mismo punto ubicado en el suelo. El oficial avanzó nuevamente a tientas hasta encontrar un pedazo de madera sobre el que se encontraban un montón de bolsas que contenían tierra. Maquinalmente, el oficial empezó a correr cada una de las bolsas, mientras en su cabeza pensaba que esto era digno de una escena de la peor película de terror. Al terminar de correr las bolsas, el peso quedó liberado,
Podía correr el pedazo de madera para mirar qué había debajo de él. El compañero del oficial Savage, el oficial McCluskey, abrió la pequeña compuerta y en el interior insondable del pozo, una pequeña muchacha de poco más de 18 años que se encontraba en posición fetal, vio cómo por su cabeza se iluminó todo. Su primera reacción fue de temor. Pensó que los horrores de los días anteriores estaban por volver a comenzar. Sin embargo, vio un rostro desconocido de un hombre que se le acercaba con rapidez. Le quitó los grilletes que la ataban al fondo de ese pozo mísero y frío y la subió junto con las otras dos mujeres. La pequeña Agnes Adams junto con las dos mujeres que se encontraban en el colchón, Jacqueline Askins y Lisa Thomas, fueron llevadas a una ambulancia para ser tratadas. Mientras tanto, el oficial Savage y compañía sabían que su búsqueda no había finalizado. Aún quedaba revisar con precaución la casa para constatar la historia de la comida de perro mezclada con la carne humana que Josefina Cuervo había mencionado haber sido obligada a comer durante su periodo como cautiva. Savage subió a la cocina, encontró una olla con contenido de dudosa procedencia que apestaba brutalmente. Encontró un pedazo de hueso carbonizado que al mirar con detenimiento identificó como una costilla humana. Sus pulsaciones estaban a 1000. Empezó a buscar con mayor afán. Era cierto lo que había dicho Josefina. Ese hombre había asesinado y desmembrado a una mujer y además la había cocinado en su propia casa. Cuando el oficial David Savage abrió la nevera, probablemente no se encontraba para lo que iba a ver. Un brazo semicongelado salía del frigorífico. Durante días la policía inspeccionó con detenimiento la casa para encontrar todas las evidencias posibles en el caso de Heinick. Pese a ello, no encontraron más partes humanas. La primera víctima de Gary Michael Heinick fue Josefina Rivera, una mujer de color que trabajaba en la calle para mantener a sus 3 hijos. En una noche conoció a Gary, un tipo bien presentado y con modales que la invitó a su casa para mantener relaciones íntimas a cambio de dinero. Josefina nunca se imaginó lo que estaba a punto de suceder. Luego de satisfacer los caprichos de Gary, el hombre la llevó al sótano, la amarró a la fuerza y comenzó a abusar de ella. Josefina cuenta que había un pozo tapado con una tapa de madera. Fue en ese sitio donde la encerró esa primera noche y en donde empezarían sus peores pesadillas. 3 días después, Josefina vio cómo aparecía una segunda mujer, Sandra Lindsay, una mujer con retrasos mentales que, al igual que ella, fue llevada bajo el mismo método. Y en menos de un mes ya eran 4 las mujeres que se hallaban encerradas en el sótano de este depravado. Primero aparecieron Lisa Thomas y posteriormente Deborah Dudley. La última mujer en llegar fue Jacqueline Askins. Durante todo este tiempo, las mujeres permanecían esposadas al tubo ubicado en el techo y eran obligadas a tener relaciones íntimas con Heinick. El hombre además las torturaba introduciéndoles objetos por ambos orificios. Les introdujo destornilladores por sus oídos, razón por la cual la mayoría de estas mujeres perdió total o parcialmente el sentido de la escucha. En una de sus sesiones de desenfreno, Heinick se molestó con Sandra Lindsay, dado que no lo complació como él quiso. Por este motivo le aplicó toda clase de torturas imaginables y posteriormente la dejó colgada durante una semana entera sin recibir alimentos. Para cuando se percató, la mujer estaba al borde de la muerte y pese a sus intentos de mantenerla con vida, la mujer murió por inanición. Lejos del arrepentimiento, este sádico cortó en pedazos a la chica y cocinó distintas partes de su cuerpo que mezcló con comida de perro y con ellas alimentó a todas las otras mujeres. Uno de los episodios más macabros de esta historia tendría como protagonista a Deborah, que por predilección de este tirano era la que más le generaba confianza, razón por la cual llevó a la cocina, alimentó
y momentos más tarde le mostró el contenido de una de las ollas. En ella se encontraba la cabeza cocinada de Sandra Lindsay. Al verla bajar al sótano con una palidez casi fantasmal, las otras mujeres le preguntaron qué había sucedido y ésta les contó la historia. Desgraciadamente para Deborah y las otras prisioneras, esta macabra historia no terminó acá. El ruin individuo Gary Heinick disfrutaba viendo sufrir a las personas, así que cada tanto inventaba nuevas formas de aplicarles torturas a sus prisioneras. Heinick era adicto a los electrochoques. Cuentan que disfrutaba dando descargas eléctricas a las chicas, así que, movido por todo su desenfreno, un día decidió una salvajada. Con ayuda de Josefina, quien para ese momento había pasado a ocupar el espacio privilegiado de entre las 4 mujeres, llenaron el pozo de agua, amarraron a las chicas y las hicieron meter en el pozo. Acto seguido, les dieron descargas eléctricas hasta dejarlas inconscientes. Para Deborah la tortura fue lo último en su vida, pues ella no aguantó la fortaleza de las descargas y murió. A diferencia del caso de Lindsay, en esta oportunidad también ayudado por Josefina, que seguía ganándose su confianza, decidió arrojar en un espacio desierto y poco transitado el cuerpo de Deborah. Heinick quería reemplazar el cuerpo de la mujer que acababa de perder, por lo cual días más tarde, con ayuda de Josefina, secuestraron a la última de todas las víctimas, Agnes Adams, de tan solo 18 años. La niña, al igual que todas las otras mujeres que habían caído en garras de este sanguinario, fue conducida al pozo, sometida a tratos inhumanos y forzada a mantener relaciones íntimas con este grotesco individuo. Por suerte para ella y para todas las mujeres, sus sufrimientos no durarían mucho tiempo, ya que Josefina, quien por bastante tiempo venía ganándose la confianza del asesino, estaba a punto de liberarla. Heinick había sido testigo de la lealtad de Josefina, había obedecido sin rechistar sus órdenes y lo había satisfecho en todo lo que había pedido. Era tanta la confianza que le tenía que incluso le invitaba a salir y le permitía que durmiera con él en su propia cama. Luego de varias semanas insistiendo, finalmente Josefina logró que Heinick le permitiera salir sola. Le dijo que iría donde sus padres para avisarles que todo se encontraba bien y que nada malo le había sucedido. Gary aceptó. Y así fue como una noche del 24 de marzo de 1987 llegó a la casa de su última pareja, Vincent Nelson. David Heinick, a pesar de que su abogado intentó alegar que su cliente estaba demente y que nunca fue consciente de sus acciones, fue sentenciado a pena de muerte y el 6 de julio de 1999 le fue aplicada la inyección letal. Tras el juicio se conoció que uno de los delirios de este sujeto era crear una raza perfecta, por lo que quería embarazar a todas las mujeres que tenía encerradas. Estas ideas son muestras del desenfreno y de la perversidad mental de este sujeto. Este objetivo, que según sus víctimas llevó a ganarse el apodo de el sembrador de bebés. Después de relatar un caso de este tipo, uno queda francamente sin palabras. Es increíble dimensionar la cantidad de perversiones de las que son capaces los seres humanos. Muchas veces ni siquiera llegamos a imaginar la cantidad de atrocidades que suceden día a día en este mundo y que se albergan en los rincones más inesperados. Espero que este caso te haya tocado tan fuerte como lo hizo conmigo. Y sin más que comentar, esto es Misterios y quiero que me cuentes cómo te pareció el video de hoy y, como siempre, leyenda querida, que las dudas te acompañen.